Jackson miraba por la ventana de su nuevo apartamento en Seattle. La lluvia caía sin piedad, como si el cielo compartiera su tristeza. A sus 27 años, había dejado atrás un amor que lo había consumido. La soledad lo abrazaba, pero no estaba solo. Carter, un desconocido, dormía en el colchón que habían compartido esa noche. El roce de sus cuerpos era un susurro, una promesa no dicha. Jackson sentía una mezcla de deseo y miedo. Era posible que un simple toque pudiera desatar todo lo que había reprimido. La culpa lo invadía. Había crecido en un mundo que no aceptaba su verdad. La lucha interna era feroz. Mientras la oscuridad de la habitación lo envolvía, el aroma a café recién hecho se colaba por la ventana. Era un olor familiar, pero en ese momento se sentía extraño. Podía permitirse sentir algo por alguien que apenas conocía. La pregunta lo atormentaba. Carter se movió, su piel rozando la de Jackson. Un escalofrío recorrió su espalda. La tensión era palpable, como un hilo delgado a punto de romperse. ¿Qué pasaría si se dejaba llevar? La idea lo aterraba y excitaba a la vez. La lucha entre el deseo y el miedo lo mantenía despierto. Podría abrirse a la posibilidad de amar de nuevo. La soledad lo había hecho fuerte, pero también lo había aislado. La pregunta lo perseguía. ¿Sería capaz de aceptar su verdad o seguiría escondiéndose en la sombra de su propio corazón? La noche avanzaba y con cada segundo la respuesta se hacía más urgente. ¿Qué haría Jackson cuando el amanecer revelara sus sentimientos ocultos? Carter se detiene frente al espejo. Su reflejo muestra a un hombre cansado, pero sus ojos brillan con una mezcla de esperanza y miedo. Ryan regresa a la ciudad. La noticia lo golpea como un rayo. ¿Debería verlo? El nudo en su estómago se aprieta. Recuerdos de risas y caricias lo asaltan, pero también el dolor de una ruptura. Jackson, su mejor amigo, lo observa desde la esquina de la habitación. Siente la tensión en el aire. La conexión entre Carter y Ryan siempre fue intensa, como un fuego que nunca se apaga. Pero el pasado es un fantasma que acecha. ¿Qué pasará si se encuentran de nuevo? La idea lo consume. El aroma del café recién hecho llena la cocina, pero Jackson no puede disfrutarlo. La fragancia se mezcla con la ansiedad. Se pregunta si Carter está listo para enfrentar sus propios demonios. La aceptación de su identidad ha sido un camino difícil. La lucha interna entre el deseo y el miedo lo atormenta. Carter respira hondo. La luz del sol entra por la ventana, iluminando su rostro. Se siente vulnerable, expuesto. ¿Qué dirá Ryan? ¿Lo aceptará como es o lo rechazará de nuevo? La posibilidad de ser herido lo paraliza. Jackson se acerca, rompiendo el silencio. ¿Qué piensas hacer? La pregunta flota en el aire, cargada de significado. Carter se vuelve hacia él, sus ojos llenos de incertidumbre. No lo sé, responde, su voz temblorosa. La lucha por ser auténtico pesa sobre sus hombros. El tiempo avanza y la decisión se acerca. La vida no espera. ¿Se atreverá a abrir su corazón una vez más? La respuesta está a la vuelta de la esquina y el miedo lo acompaña. La cocina estaba llena de aromas. El olor del ajo dorándose se mezclaba con el fresco albahaca. Jackson cortaba los tomates, su mente divagando. Cada vez que sus manos se rozaban con las de Carter, una chispa recorría su cuerpo. Era un roce sutil, pero electrizante. Carter sonrió, ajeno a la tormenta que se desataba en el interior de Jackson. ¿Te gusta cocinar?, preguntó, mientras mezclaba la salsa con movimientos fluidos. Jackson asintió, pero su mente estaba atrapada en un laberinto de emociones. ¿Por qué era tan difícil aceptar lo que sentía? La sombra de Ryan se cernía sobre ellos, un recuerdo doloroso. La risa burlona, las miradas de desaprobación. La presión de ser quien no era. Jackson tragó saliva sintiendo el peso de la expectativa.
¿Podía permitirse desear a Carter? ¿Podía dejar que ese deseo floreciera en medio de la incertidumbre? Las palabras de Carter resonaban en su mente. La vida es corta, Jackson. No dejes que el miedo te detenga. Pero el miedo era un monstruo que lo acechaba. La inseguridad lo envolvía como una niebla densa. ¿Qué pasaría si Ryan se enteraba? ¿Qué dirían sus amigos? El sonido del cuchillo contra la tabla lo sacó de sus pensamientos. Miró a Carter, su risa iluminando la habitación. Era un momento simple, pero lleno de significado. La conexión entre ellos era palpable, como el calor de la estufa. Jackson respiró hondo. La lucha interna era feroz, pero había algo en la forma en que Carter lo miraba. Una promesa de aceptación. ¿Podría ser suficiente para enfrentar sus miedos? La pregunta lo atormentaba mientras la salsa burbujeaba suavemente. La noche caía sobre el bosque, y el aire fresco llenaba los pulmones de Jackson. Las estrellas comenzaban a brillar, pero su mente estaba... Se sentó en una roca, observando el fuego. Carter estaba a su lado, su mirada fija en las llamas. La tensión era palpable, como un hilo tenso. Jackson sintió un escalofrío. ¿Era el frío o algo más? La voz de Carter rompió el... He estado pensando en ti. Y el mundo parecía... El latido de su corazón resonaba en sus oídos. ¿Qué significa? ¿Era un deseo compartido o una ilusión? La confusión lo envolvía como la niebla de la mañana. La luz del fuego iluminaba el rostro de Carter, revelando una vulnerabilidad que Jackson nunca había visto. Era un momento de conexión, un instante donde el miedo y el deseo se entrelazaban. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, el sonido de un mensaje interrumpió la atmósfera. El teléfono de Jackson vibró en su bolsillo, rompiendo la magia. Ryan, su ex. La sombra del pasado se cernía sobre él. ¿Por qué ahora? La notificación era un recordatorio de lo que había dejado atrás, de la lucha por aceptarse. La presión en su pecho aumentó. ¿Debía responder? ¿O ignorar el eco de una vida que ya no quería? Carter lo miró, sus ojos llenos de preguntas. La incertidumbre flotaba entre ellos. Jackson se debatía entre el deseo y el miedo, entre el amor y la culpa. La noche se volvió más oscura, y el fuego comenzó a apagarse. ¿Podría dejar atrás el pasado y abrazar lo que realmente sentía? La respuesta se desvanecía en el aire frío, dejando solo la pregunta. Carter se mira en el espejo. Su corazón late con fuerza. La camisa que eligió resalta su figura, pero no puede evitar sentir un nudo en el estómago. ¿Está listo para ver a Ryan? La emoción y el miedo se entrelazan en su mente. La imagen de Ryan, con su sonrisa deslumbrante, lo persigue. Mientras tanto, Jackson se sienta en su habitación. La luz del atardecer se filtra a través de la ventana, tiñendo todo de un dorado cálido. Su mente está en un torbellino. ¿Debería confesarle a Carter lo que siente? La idea lo consume. La presión de sus propios deseos lo ahoga. La vulnerabilidad lo asusta. ¿Qué pasará si Carter elige a Ryan? La posibilidad de perderlo lo paraliza. Se siente atrapado entre la amistad y el amor. La lucha interna es feroz. La aceptación parece un sueño lejano. Carter respira hondo. Se imagina en los brazos de Ryan, pero también siente la ausencia de Jackson. La conexión que tienen es especial, pero la duda lo invade. ¿Es suficiente? La inseguridad lo envuelve como una sombra. Jackson se levanta y camina hacia la puerta. El aire fresco de la tarde lo golpea. Cada paso hacia la casa de Carter es un desafío. La ansiedad lo consume. ¿Y si su confesión cambia todo? La idea de ser rechazado lo aterra. Ambos jóvenes están atrapados en un laberinto de... El deseo y el miedo se entrelazan, creando un nudo en sus corazones. La noche se acerca, y con ella la posibilidad de un cambio. ¿Se atreverán a enfrentar sus verdades? La respuesta está a punto de revelar. Carter miró a Jackson. Sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y miedo. La habitación estaba iluminada por la tenue luz de la lámpara, creando sombras que danzaban en las paredes. El aire era denso, cargado de emociones no expresadas. Era posible que lo que sentía por él fuera real. La conversación había sido intensa.
Hablaron de sus sueños, de sus miedos. Jackson había compartido su lucha por ser aceptado, por encontrar su lugar en un mundo que a menudo parecía hostil. Carter sintió una conexión profunda, un hilo invisible que los unía. Pero justo cuando estaban a punto de cruzar esa línea, el sonido del teléfono rompió el momento. El vibrar del dispositivo resonó como un trueno en la calma. Carter miró la pantalla. Un mensaje de Ryan. Su corazón se detuvo. ¿Por qué ahora? La incertidumbre lo invadió. ¿Qué significaba esto para ellos? Jackson frunció el ceño, su expresión cambiando de esperanza a preocupación. La sombra del pasado se cernía sobre ellos. Carter sintió el peso de la culpa, la presión de las expectativas. ¿Podría dejar atrás su historia con Ryan? ¿O el miedo a ser herido lo detendría? El aroma del café recién hecho llenaba la habitación, pero no podía disfrutarlo. Todo lo que podía pensar era en la posibilidad de perder a Jackson. La lucha interna era feroz. ¿Era suficiente el amor para superar el miedo? Carter respiró hondo, sintiendo el aire frío en sus pulmones. La decisión estaba en sus manos. ¿Se atrevería a dar el paso? La respuesta estaba más allá de la pantalla del teléfono, en el corazón de Jackson. La pregunta lo atormentaba. ¿Podrían construir un futuro juntos a pesar del pasado? Al amanecer, Jackson se despierta con el peso del brazo de Carter sobre su cintura. La calidez de su piel lo envuelve, un refugio en medio de un mundo que a menudo se siente hostil. La intimidad de la noche anterior resuena en su mente. ¿Es posible que este amor sea real? ¿O solo un sueño efímero? El sol entra por la ventana, iluminando sus rostros. Jackson siente una mezcla de felicidad y miedo. La conexión que han forjado es intensa, pero el eco de su pasado lo persigue. Un sonido interrumpe sus pensamientos. El vibrar del teléfono. Un mensaje de Ryan. Su corazón se acelera. ¿Por qué ahora? Ryan representa todo lo que Jackson ha intentado dejar atrás. La vergüenza, el rechazo, las miradas de desaprobación. La lucha interna se intensifica. ¿Debería responder? ¿O dejar que el pasado lo consuma de nuevo? La presión en su pecho aumenta. Carter se mueve, despertando lentamente. Sus ojos se encuentran, y en ese instante Jackson siente una chispa de esperanza. ¿Podrán enfrentar juntos el desafío del pasado? La mirada de Carter es un ancla en medio de la tormenta. Jackson respira hondo, sintiendo el aroma a café que se filtra desde la cocina. Es un olor familiar, reconfortante. Pero la incertidumbre lo envuelve. ¿Aceptará Carter su historia? ¿Podrán construir algo nuevo sin que las sombras del pasado los ahoguen? La pregunta lo atormenta. La lucha por ser auténtico, por amar sin miedo, se convierte en su mayor desafío. La luz del día avanza, y con ella la necesidad de decidir. ¿Seguirá el camino del miedo o se atreverá a amar plenamente?